25 de enero del 2017 y vamos a estudiar Romanos capítulo 14, que se llama Los débiles en la fe. Romanos 14. Bueno, vamos a empezar. Romanos 14, 1 dice: recibid ¿al qué? Al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces la Biblia enseña que hay gente que es débil en la fe. ¿Cómo creen ustedes que se mida cuando alguien, ¿se escucha? Sí. Cuando alguien es fuerte en la fe y cuando alguien es débil en la fe? ¿Cómo creen ustedes que se mida? Pues no precisamente. Aquí lo vamos a aprender en este capítulo. Hay gente que es fuerte en la fe y gente que es débil en la fe. Entonces, este capítulo, el 14, para entenderlo, se tiene que estudiar en su contexto. Les voy a dar muchos ejemplos de cómo mucha gente intenta torcer este capítulo, lo usa a su propia conveniencia. Pero nosotros podemos ser libres de malinterpretarlo si usamos las técnicas rabínicas de interpretación bíblica. Ya lo hemos platicado. ¿Cuáles son las técnicas bíblicas de interpretación bíblica? Bueno, son tres: exégesis, eisegesis y interpretación contextual. Esa es la interpretación rabínica de los judíos, bíblica. Si tú quieres interpretar algo correctamente de la Biblia, tienes que usar tres técnicas: exégesis, eisegesis e interpretación contextual. Esto quiere decir en base al contexto. Un versículo aislado no se interpreta de forma aislada. Va en un contexto y tú tienes que analizar todo el contexto, que es desde el verso 1 hasta el verso 23, y analizas ese verso como una piecita de un rompecabezas, cómo embona. Eso es estudiar en base al contexto. Mucha gente no lo hace. Por ejemplo, los católicos dicen: Pedro fue el primer papa, según ellos, ¿verdad? Porque Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Ellos dicen, le dio las llaves. Pero ellos no analizan el contexto de todo el pasaje. ¿Qué fue lo que Pedro dijo para que Jesús le dijera que le daba las llaves? Que todo lo que atara en la tierra sería atado en el cielo, y todo lo que desatara en la tierra sería desatado en el cielo, y que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerían contra su iglesia. ¿Qué fue lo que dijo Pedro para que Jesús le dijera que le daba las llaves? Jesús hizo una pregunta. Jesús dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le contestan: bueno, pues unos dicen que Juan Bautista resucitado, otros dicen que alguno de los profetas antiguos, Jeremías, algún profeta de los antiguos. Y Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro le dice así: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso que Pedro dijo, Jesús le dice: tú eres Pedro, tú eres Petros, pero sobre esta Petra, roca, le dijo: tú eres piedrita, pero sobre esta roca, ese es el original en griego, eres Petros, pero sobre esta Petra, es diferente, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, etc. El católico lee ese versículo y dice: Pedro fue el primer papa, Jesús lo hizo el primer papa, tiene las llaves.
Bueno, hay un contexto del pasaje. ¿Qué significa que Jesús le dijo eso? Significa, de acuerdo al contexto, que todo aquel que confiese a Jesús como Cristo, Hijo de Dios, en ese mismo instante recibe la autoridad del reino de los cielos. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto. ¿Qué estaba pasando en la historia? No puedes tomar un versículo aislado y decir, Pedro es el primer papa por ese versículo. Hay un contexto, y ese contexto es reconocer a Jesucristo, como Hijo de Dios, como el Mesías. Y eso fue lo que hizo Pedro. Jesús enseñó que todos sus discípulos, los que creen en Él, pueden echar fuera demonios. Y eso fue precisamente lo que le dijo a Pedro: lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Los demonios están en el mundo espiritual, no están en el mundo físico. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo la gente malinterpreta la Biblia por un solo versículo y no estudiar el contexto completo. La gente hace eso por flojos. Les da flojera analizar todo el capítulo, meditarlo, analizarlo como un científico escudriñando letra por letra. Y Dios habla en su palabra en contexto. Entonces, eso es lo que no se debe hacer al leer la Biblia. Tienes que leerla toda y meditar en el mensaje como un todo, de alfa a omega, desde la primera letra hasta la última. Entonces, eso se tiene que hacer para no malinterpretar la Biblia, no sacar versos fuera de contexto. Por ejemplo, dicen, sí podemos tomar cerveza porque Jesús convirtió el agua en vino. Bueno, ¿cuál es el contexto de ese milagro? El contexto es, había jarros de agua que eran para la purificación de los pecados, y se acabó el vino, y le dicen a Jesús, María, su mamá, se acabó el vino, y Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Jesús no le llamó madre, le dijo mujer. ¿Qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Porque el vino de Jesús es su propia sangre por la salvación del mundo entero. Y Jesús les dijo, los llamó y les dijo, llenen estas vasijas de agua hasta arriba. Y convirtió el agua en vino. ¿Por qué? Porque el contexto dice que las vasijas eran para la purificación de los pecados. ¿Qué estaba dando a entender Jesús con ese milagro? ¿Que sí se puede tomar cerveza y alcohol o vino? No. Jesús estaba dando a entender en ese milagro que antes el pecado se purificaba con agua en lavamientos. Ahora el pecado se va a purificar con su sangre, y toda su sangre. Entonces, cuando alguien dice, ay, Jesús convirtió el agua en vino, sí se puede tomar, esa persona está afrentando a Cristo Jesús, porque está tomando un verso fuera de contexto, aplicándolo para justificar su borrachera, cuando el contexto, el mensaje es, el pecado ahora se va a lavar, no con agua, sino con sangre. Ese es el contexto, pero la gente no analiza el capítulo completo. Quiere ver lo que quiere ver. Y eso es un peligro. No quieras ver lo que quieras ver en la Biblia. Mucha gente lee la Biblia así. Cuando lee la Biblia, quiere encontrar en la Biblia lo que ellos quieren encontrar. El borracho quiere encontrar justificación que le diga que sí se puede tomar. El adúltero quiere encontrar en la Biblia justificación que le diga que no está mal. Y si tú lees la Biblia con esos lentes, quiero encontrar que Dios me ama, quiero encontrar
que me va a ir bien y voy a ser bendecido. Quiero encontrar que mi vida está bien y voy a ser próspero. Vas a encontrar versículos que parecen que dicen eso para que tropieces, porque no estás buscando a Dios con un corazón sincero. Estás buscando a Dios con un corazón que te quiere agradar a ti mismo, no a Dios. Y los que leen así la Biblia no van a encontrar la verdad. La Biblia está puesta para que si tú la lees queriendo encontrar lo que tú quieres encontrar, vas a tropezar. Vas a encontrar versículos que parecen que dicen que sí, que te justifican tu mala vida, para que tropieces y termines en condenación. Están puestos esos versos adrede, que parece que dicen, pero en realidad no dicen eso cuando tú los analizas el contexto. Pero cuando tú lees la Biblia buscando agradar a Dios y no a ti, con el pensamiento, voy a leer qué es lo que a Dios le gusta, no qué es lo que a mí me gusta. Si aquí dice que a Dios no le agrada que tomemos alcohol, no lo voy a hacer. Pero tú estás con humildad, estás con un corazón agradable a Dios. Por eso millones de personas tuercen la Biblia para su propia perdición, por dos cosas. Porque uno, son inconstantes, no quieren leerla toda y meditarla y analizarla. Y dos, son indoctos, no saben porque no quieren saber. Entonces tenemos que tener ese cuidado al estudiar la Escritura. Cuando estudiamos la Biblia, siempre es: yo quiero ver lo que Dios me quiere decir y no lo que yo quiero creer. Por ejemplo, Apocalipsis 17 habla de la gran ramera. Está clarísimo ese capítulo. Dice, está sobre 7 montes. La única religión mundial que tiene su sede sobre 7 montes es el catolicismo romano. Dice, está vestida de púrpura y escarlata, rojo y morado. La única religión mundial vestida de rojo y morado, de acuerdo a la profecía bíblica, es el catolicismo romano. Apocalipsis 17 dice púrpura y escarlata. El colegio cardenalístico, la mitad está de rojo, la mitad está de morado. Dice, tiene un cáliz. La única religión mundial que usa un cáliz, ¿cuál es? Catolicismo romano. Dice, tiene oro, piedras preciosas y perlas. La única religión mundial que es millonaria, ¿cuál es? Catolicismo romano. Total, toda la evidencia bíblica profética apunta que la gran ramera, el catolicismo romano, es un enemigo de Dios. La gente cuando lee Apocalipsis 17 está clarísimo de quién se trata, pero la gente no quiere creer que está hablando del catolicismo romano, aunque se los estén poniendo en su nariz. ¿Por qué? Porque están leyendo la Biblia, ellos queriendo creer que las cosas son como ellos creen que son. Pero cuando tú vas a la Biblia, tú debes de estar dispuesto a que Jesús te cambie todo lo que Él quiera. Por eso unas personas sí llegan al conocimiento de la verdad y otras nunca llegan, aunque siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Todo radica en qué tipo de corazón tienes. Por eso hay personas que en la iglesia duran 30, 40, 50 años y nunca nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando leían la Biblia, ellos leían queriendo ver lo que querían ver y queriendo encontrar lo que querían encontrar. Quien lee así, Dios no le habla. Entonces, esto es algo muy importante. Cuando tú leas, deja que Dios te hable, no hables tú. No pienses tú en tu mente, sí, yo ya lo sé, ya lo leí. Eso es lo peor que puedas hacer. Cuando tú estás leyendo un pasaje, por ejemplo, cuando Jesús sanó al cieguito, que le puso lodo con baba en los ojos y lo sanó.
lo mandó a lavarse, ¿verdad? Al estanque Siloé. Tú puedes pasar por ese pasaje y dices, bueno, yo ya lo he leído 30 veces, ya conozco esa historia. ¿Y la lees rápido? Sí, ya sé, ya la leí, ya sé. Si tú lees así, Dios no te habla. ¿Cómo se lee? Bueno, ya lo he leído, ya la conozco la historia, pero puede que hoy Dios me muestre algo que yo nunca he visto. Y lees la historia con humildad, la lees con hambre, aunque te la sepas. Ahí Dios te habla, porque el corazón tiene hambre, tiene fe, tiene humildad, es diferente. Por eso hay personas que pueden pasar años estudiando la Biblia y nunca ver la verdad, porque la Biblia es un libro que está vivo. La Biblia es un libro que está vivo. Es palabra de Dios. Y si la Biblia se da cuenta que tú la estás leyendo con un corazón no dispuesto, se cierra, se bloquea la revelación. Pero si tú lees la Biblia con un corazón agradable a Dios, ¡pum!, se abre. Y qué precioso es cuando se abre la Escritura. ¿Le entiendes? Yo antes de convertirme a Cristo, yo conocía la Biblia, yo la leía. Pero hubo un día, yo me acuerdo, una noche, cuando yo me convertí a Cristo, que le empecé a leer y le empecé a entender. Dije, ¡wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué maravilloso! Algo me pasó aquí. Se abrió mi entendimiento, ya pude ver. ¿Sí? La Biblia puede abrirse para que la entiendas o puede cerrarse, dependiendo si eres digno o no eres digno. Qué interesante, ¿verdad? Ahora sí vamos a estudiar Romanos capítulo 14, verso 1. Ya entendiendo un poco sobre las reglas básicas de interpretación bíblica, ya podemos entrar, sumergirnos en escudriñar la Escritura, ¿verdad? Bueno, dice, recibe al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que son débiles en la fe, que ellos creen y practican cosas que no son ciertas, pero ellos así lo creen. Entonces tú, si eres fuerte en la fe y tú te das cuenta que un débil en la fe está haciendo algo, dicen, no contiendas, dice, no tienes por qué pelear con esa persona, simplemente es débil en la fe. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Verso 2, uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Hay personas que son vegetarianas. Dice, ay, está mal comer carne porque pobres animalitos los matan y sufren y a Dios no le agrada que los animalitos sufran. Hay gente que son vegetarianos, creen que está mal comer carne, son débiles en la fe, porque Dios le permitió a partir de Noé comer carne. Antes de Noé la gente no comía carne. Adán nunca comió carne asada, ni sus hijos, ni Set, ni Abel, nunca comieron carne asada. Desde Adán el hombre comía de los frutos de la tierra, ¿se acuerdan? De este árbol no puedes comer, de todos sí, pero de este no. Los hombres comían frutas, verduras, ¿sí? Por eso vivían más tiempo también. Antes, ¿cuántos años vivían? 800, 900, no comían carne. A partir de Noé ya se les permite comer carne. Pero hay gente que son débiles en la fe y solamente comen verduras, legumbres, no comen carne. Verso 3, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Imagínense que llegara una persona aquí, los dos creen en Cristo, los dos están bautizados en agua, los dos están bautizados en el Espíritu Santo, los dos están caminando con Cristo, pero uno de esos dos sí come carne y el otro es vegetariano. Entonces aquí dice que tú, si tienes fe para creer que no está mal comer carne, no juzgues al vegetariano. Y el vegetariano
Más bien, el que come carne no menosprecia al vegetariano, y el vegetariano no juzgue al que sí come carne, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que dicen, no se puede comer cerdo, está prohibido. Bueno, eso es de la ley. Jesús limpió todos los alimentos. El gentil sí puede comer cerdo y no es pecado. Hay gente que dice que cree que no se puede comer cerdo. Yo he conocido gente cristiana que cree que no se puede comer cerdo. Débiles en la fe. Entonces la Biblia me enseña a no contender con él. Sí, explicarle, mira, es que la Escritura enseña a partir de Hechos 15, Jesús limpió los alimentos, el gentil sí puede comer cerdo, porque si estuviera prohibido comer cerdo, también estaría prohibido comer camarón, también estaría prohibido comer pulpo, también estaría prohibido comer lenguado, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, solo estaba permitido comer peces con escamas. Entonces, si no vas a comer cerdo porque tú ves que en el Antiguo Testamento era un animal inmundo, entonces bíblicamente tampoco puedes comer camarón, ni jaiba, ni pulpo, ni peces sin escamas, ni rumiantes que no tengan la pezuña hendida. Le estás explicando bíblicamente. Si a pesar de eso sigue débil en la fe, la Biblia enseña, no contiendas con él, recíbelo, no contiendas con él, ¿verdad? Entonces dice, verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si alguien verdaderamente es de Jesucristo, ¿quién es el que lo va a hacer estar firme? Es Dios. Este capítulo está muy bonito porque explica que a raíz de un tema tan trivial como la comida, tú puedes hacer que alguien se aparte de Cristo por un tema como la comida. Y la Biblia dice que nosotros debemos actuar con amor y no poner tropiezo al hermano, ¿verdad? Entonces, estamos analizando la interpretación sana del contexto, y ahorita les voy a explicar la interpretación equivocada del contexto. Les voy a dar ejemplos para que vean, que ustedes aprendan, disciernan cómo se interpreta la Biblia con la misma Biblia en base al contexto. Hay gente que usa estos versículos para decir, sí se puede comer pan de muerto. Ahí dice, no hagas tropezar por lo que come. Sí, pero dice legumbres, no dice alimentos ofrecidos a los ídolos, ¿verdad? Hay gente que sí come pan de muerto, come alimentos ofrecidos a los ídolos, rosca de reyes y todos esos alimentos ofrecidos a los ídolos, y agarran estos versículos para decir no contiendas por alimento, pero la Biblia deja bien claro, no comerás alimentos ofrecidos a los ídolos. Y la gente quiere usar estos versículos para justificar eso, pero no está hablando de eso. Está hablando los débiles en la fe por cuestiones de alimentos de la ley, como el cerdo, no de tamales de la Candelaria y pan de muerto y calaveritas de los altares de muertos y alimentos ofrecidos a los ídolos. Entonces, poderoso es Dios para hacerlo estar firme. Si alguien es verdaderamente de Jesús, ¿quién es el que lo cuida? Es Jesús. A ustedes, si verdaderamente son nacidos de nuevo, si de verdad creen en Cristo, Él los ama a ustedes y Él es el que los va a cuidar, de tal manera que si ustedes se fueran a vivir a otro país, Jesús los cuida ya. Si alguno de ustedes por el trabajo lo mandaran a vivir a China, aunque esté solito en China sin conocer iglesias cristianas que hablen en español, ¿quién te cuida? Jesús, porque eres de Cristo. Ahí dice, poderoso es el Señor para hacerle estar firme, si eres de Cristo, ¿verdad? Entonces, verso 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Quizá tú piensas, el domingo es el día del Señor,
No puedes trabajar en domingo porque el domingo es el día del Señor. Y si trabajas en domingo es pecado. Bueno, eso no es verdad. Toda la semana es de Dios, ¿verdad? Toda la semana es de Dios. Pero si tú crees en tu corazón que el domingo es el día del Señor y que no debes de trabajar como si fuera un neo-shabbat, como un neo-sábado, un nuevo sábado, el domingo lo has hecho como los sabatistas, que no pueden trabajar en sábado. Bueno, eso no es correcto bíblicamente. Toda la semana es de Dios, ¿verdad? Pero hay personas que piensan así: no voy a trabajar el domingo porque el domingo es el día de Dios. Eso piensan los que son débiles en la fe. Y yo no me debo de poner a contender con alguien que cree que el domingo es de Dios y que por eso no se debe trabajar en domingo. Simplemente, pues, explicarle con amor. Si no entiende, no voy a pelear por eso. Es una trivialidad. Yo no puedo contender por temas no salvíficos, porque eso es un tema no salvífico. ¿Qué quiere decir? Que son temas, si tú crees que el domingo no se debe trabajar porque es el día del Señor, pues eso no es pecado, eso no afecta a tu salvación. Yo no me tengo que poner a pelear contigo por cosas tan triviales, ¿verdad? El apóstol Pablo está enseñando eso. Entre nosotros va a haber unas personas que no van a estar 100% correcto en tal detalle o este otro detalle, que no son temas salvíficos. Hay doctrina que sí es salvífica, pero estas cuestiones no lo son. Bueno, los sabatistas es otra cosa, ¿verdad? Ellos guardan el sábado, y creer que si no guardas el sábado no te salvas, eso sí es pecado, porque la Biblia dice: maldito el que quiera ser justificado por las obras de la ley. Eso es otro tema diferente. O los mormones que no toman café, ¿verdad? Eso es una secta completamente. Pero aquí nos está diciendo dentro del cuerpo de Cristo. No está hablando de las sectas, está hablando dentro del cuerpo de Cristo. Hay débiles. Entonces, a esos débiles debemos tratarlos con amor. Hay personas que dicen: no, es que nos tenemos que reunir el domingo y el domingo no se trabaja. No se trabaja. Bueno, hay iglesias que se reúnen también el miércoles, se reúnen los jueves, los viernes, pero hay personas que tienen un día como especial. Bueno, aquí dice: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor, y ya, ¿verdad? Entonces hay taxistas, por ejemplo, o choferes o traileros cristianos que el domingo tienen que ir de aquí a Hermosillo, tienen que ir de aquí a Guadalajara, tienen que ir de aquí a, no sé, a otra ciudad, y el domingo no pueden congregarse, pero sí pueden venir un miércoles a escuchar la palabra. ¿Es pecado que estén manejando un tráiler en su trabajo de aquí a Hermosillo un domingo y no puedan congregarse? No, no es pecado, pero hay personas que sí lo creen. Entonces, aquí dice que no haya contención por ese tipo de temas, ¿verdad? No estamos hablando de las sectas es otra cosa diferente. Decir que si tomas café no te salvas, eso es una herejía. Eso sí es salvífico. Decir que si no guardas el sábado no te salvas, esa es una herejía. Eso sí es salvífico. Eso es querer ser justificado por las obras de la ley. Ahí está intentando mezclar la ley con la gracia. Entonces, eso es otro tema. Ahí ese mismo verso 6 dice: el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y dar gracias a Dios. Hay personas que creen que comer cerdo es pecado y no comen y dan gracias a Dios, y ellos en su corazón están convencidos que así están agradando a Dios, lo están haciendo para Dios. Y hay personas que sí comen cerdo, pero cuando comen cerdo dan gracias a Dios. Eso también está bien, pero que no haya contención por temas no salvíficos, ¿verdad? Entonces, muchos se agarran de estos versos y dicen, como ya les expliqué, sí se puede comer, no sé, calaveritas de los altares de muertos, dulces ofrecidos al dios falso Cupido en el día del amor y la amistad, en el día del ídolo llamado Valentín, 24 de febrero,
Un cristiano no puede comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Y si te dan el 24 de febrero un dulce y te dicen, está consagrado a San Valentín, o te lo doy para que festejes San Valentín. El 14. Te lo doy para que lo festejes. Y te está diciendo, es por ese ídolo, tú no lo debes de comer. Si te dice, ahí está un dulce, pero no te lo está ofreciendo, pues sí, cómetelo. Pero si es ofrecido a eso, no. Entonces, mucha gente quiere malinterpretar el contexto. El contexto está en hermanos débiles en la fe, no gente que está comiendo alimento ofrecido a los ídolos. Ese es un ejemplo, ahorita vamos a ver más adelante otro. Entonces dice el verso 7, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si tú vives, vives para Cristo, ¿verdad? Y si tú te mueres, también te mueres para Cristo y Él te lleva. Y el apóstol Pablo explica en el verso 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué nos está diciendo? Todo lo que tú hagas, comer, trabajar, descansar, estudiar, ir al súper, todo lo que tú hagas, hazlo como para Jesús, como para Dios. Todo. Si estudias, sé el mejor como para Cristo. Si haces el quehacer, lo mejor como para Cristo. Si estás trabajando, lo mejor como para Cristo, ¿verdad? Porque del Señor somos. Si vivimos, es para Él. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, esta debe ser su actitud, vivir como para Él. Y si vives para Él, no vas a ponerle tropiezo al hermano, ¿verdad? Ok. Ese es el contexto que nos está mostrando. Verso 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pablo está usando este mensaje para reafirmar la esperanza en Cristo de si estamos vivos, Cristo estuvo vivo para los vivos, y si morimos en Cristo, Cristo también murió y resucitó como garantía de que nos va a resucitar a nosotros también. Entonces, prácticamente nos está diciendo, toda la eternidad vas a estar con Él, en sus manos, vivo o muerto. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando de unos temas de la comida y esas cosas, y después se pasa a hablar del tema de la resurrección y el tema de la seguridad eterna en Cristo? ¿Por qué lo está haciendo? Lo va a explicar los siguientes versículos. ¿Okay? Es muy interesante cómo la Biblia se explica a sí misma. Dice, verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si tú te estás equivocando en cosas no salvíficas, algún día te vas a presentar frente al tribunal de Cristo y ahí vas a dar cuentas. El tribunal de Cristo no es el juicio del trono blanco de Apocalipsis, es diferente. El juicio del trono blanco, ahí están los muertos, resucitados. El tribunal de Cristo es para los que sí se salvaron. Habrá dos resurrecciones, la primera y la segunda, la de los justos y la de los injustos. La Biblia, al tribunal de Cristo, es un tribunal de examinar la vida del creyente. Se examina, es de Cristo porque es el Salvador. Esa alma sí fue salvada. Lo examinan, lo pasan por fuego, y si pasa el fuego es recompensado. Si no pasa el fuego, pues se salva, pero como por fuego. Tú lo que haces para Cristo en toda tu vida tiene diferentes rangos de valor. Haces unas cosas ahí casi sin fuerza, más o menos, nomás para sacarlo ahí, obedecer más o menos. Eso es edificar con heno y hojarasca o paja o madera. Más o menos te esfuerzas, pero no tanto. Bueno, estás edificando con piedra. Te esfuerzas mucho,
pero no demasiado, estás edificando con plata. Te esfuerzas muchísimo, sudas la gota gorda por Cristo, estás edificando con oro y piedras preciosas o perlas. Todo lo que hagas en tu vida para Dios va a ser probado en el tribunal de Cristo. Todo. Yo predico. Mis predicaciones también van a ser examinadas en el tribunal de Cristo. Dios no solo va a ver el mensaje que prediqué, sí estuvo bonito, muy bien planeado, muy bien estudiado, lo predicaste muy bien. No, eso no va a ser todo lo que Dios va a examinar. A mí Dios me va a examinar con qué corazón prediqué. Si yo predicaba para fama mía, para gloria mía, para yo enaltecerme o para que ustedes se salven. Si yo predicaba por amor a su nombre o simplemente como rutina. Si yo predicaba dándole lo mejor de mí a Él, esforzándome, o predicaba porque lo tenía que hacer y ya. Todo va a ser examinado en el tribunal de Cristo. Vamos a pasar por el tribunal de Cristo. El creyente salvado, no el que se va al infierno, el salvado va a presentarse delante de Jesús en el tribunal de Cristo, y Jesús es el juez, examinará sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, y dará a cada uno conforme a su obra. El apóstol Pablo está recordándole a la iglesia: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y la gente está viviendo como si nunca se fueran a presentar a juicio. Y se van a presentar a juicio frente a un Dios santo que aborrece el pecado. Este tribunal, si pasas por el tribunal de Cristo, tienes la garantía de que no te vas a ir al infierno. Pero los que van a ir al juicio del trono blanco no es un tribunal, ya es un juicio, es diferente. El tribunal es de examinar, el juicio es de condenar. Los que van a la segunda resurrección, los de los injustos, van al juicio frente al trono blanco, pero los creyentes en Cristo no vamos al juicio frente al trono blanco. Vamos a ser examinados. El verso 11 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aún los más ateos y rebeldes que murieron en sus pecados, frente al trono blanco en el juicio final, van a doblar rodilla y van a confesar a Jesucristo. La gente más impía e inmunda, más atea y rebelde, enemiga de Dios, que murió, va a doblar rodilla ante Jesús y va a confesar con su lengua el señorío de Jesucristo. Todos. El apóstol Pablo simplemente está recordando que habrá un día glorioso que Dios demandará adoración. Incluso nosotros en el cielo vamos a doblar rodilla ante Jesucristo y vamos a confesar su nombre, pero lo vamos a hacer con gozo, con alegría, con acción de gracias, con alabanza. Pero los que van rumbo a condenación van a doblar rodilla, pero con miedo y terror. Incluso Satanás, él también, y todos sus demonios también van a doblar rodilla y también van a confesar el señorío de Jesucristo. Cuando tú en vida doblas rodilla ante Jesús y confiesas el señorío de Jesucristo con tu boca en voz alta: tú eres el Señor, Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Tú eres mi dueño. Eso significa. Y lo obedeces. Cuando tú dices esto, tú eres salvado. Pero si la gente no quiere hacer esto en vida, doblar rodilla, con su lengua invocar el señorío de Cristo, lo harán después de la muerte. Dios los va a obligar y no les va a gustar, pero lo va a obligar. Entonces, si tú le predicas a alguien: arrepiéntete, entrégale tu vida a Jesús, y no quiere y se muere así, en el infierno lo van a obligar a doblar rodilla y confesar a Jesucristo, pero no va a ser para salvación.
Aquí en la tierra, si lo hacen, se salvan. Sí es para salvación. Después de la muerte, ya no será para salvación. Toda esa familia tuya y mía, idólatras renegados, que prefieren el mensaje de la tradición de los hombres a lo que la Biblia enseña, la palabra de Dios enseña, aman más las tradiciones de los hombres que la palabra de Dios. Toda esa gente de tu familia y de mi familia que no nos hace caso y que se va a morir así en el infierno, los van a obligar a doblar rodilla y confesar, y ellos se van a acordar de ti cuando les predicaste. Aquí era por amor, allá va a ser por obligación. De todas formas, un día lo van a hacer. Así que tú, cuando estés predicando, tú puedes decir esto: dobla tu rodilla ante Jesucristo, confiesa su nombre como tu Salvador personal para que te salves. Aunque de todas formas, si no lo haces, en el infierno te van a obligar. Qué interesante, ¿verdad? Pero Dios demanda gloria de toda la humanidad, gloria a su nombre. Si no lo quieren hacer en vida, lo harán en muerte. Los va a obligar. Toda la gente más malvada de toda la historia de la humanidad, quien tú te quieras imaginar, Hitler, que mató con 6 millones de judíos, Nietzsche, Sigmund Freud, toda la gente impía de toda la historia de la humanidad, los Césares romanos, Diocleciano, Nerón, todos los asesinos que ya murieron, los narcos, todos los que murieron sin Cristo van a ser obligados a darle honra a Jesús con su cuerpo y con su boca. No lo quisieron hacer en vida gratuitamente, lo harán en la muerte. Entonces Pablo dice: les estoy diciendo que no contiendas con tu hermano por la comida o por los días de la semana, porque te tienes que acordar que tú y yo vamos a comparecer frente al tribunal de Cristo y cada quien va a dar cuenta de sus propias obras. Así que no te preocupes tanto porque tu hermano anda mal, más que en oración y exhortándolo. No te preocupes tanto al punto de pelearte con él, porque tú también un día vas a dar cuenta y esa persona un día va a dar cuenta. Entonces, por así decirlo, está recordando que personalmente nosotros debemos querer estar bien con Dios, sí, exhortar al hermano y enseñarle, pero con el entendimiento de que si no lo hace, de todas formas va a perder recompensa en el reino de los cielos. O sea, la pérdida va a ser para él. Pero si tú contiendes con el hermano, la pérdida no solo va a ser para él por andar mal, también va a ser para ti. ¿Y por qué quieres que alguien que come verduras te ocasione a ti, por un pleito, por un enojo, por tu intentar corregirlo, que tú también perdas premio celestial? Pues mejor te hubieras quedado callado, que él comiera verduras toda su vida. ¿Me doy a entender? Hay cosas que no es para contender. Lo doctrinal sí, desenfunden la espada. Todo lo que sea doctrinal, desenfunden la espada y defiendan la fe, defiendan el evangelio. Pero lo que sea cuestiones de la vida, no, comida o como lo del vino, todo eso. pues lo del vino, pues sí, lo del vino sí, porque eso es diferente. ¿Sí? Bueno, ahorita lo vamos a explicar. Dice: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Nosotros lo podemos hacer caer. Y dice: no los hagas caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. No está hablando de los ídolos, está hablando de la creación de Dios. Por ejemplo, un cerdo no es inmundo. Dios hizo a los puerquitos. ¿Quién hizo a los puerquitos? Dios. Es un animalito que Dios hizo. ¿Quién hizo el camarón? Dios hizo el camarón. Hay gente que cree que el camarón es inmundo. ¿Quién hizo las ranas? Hay gente que come ranas. Y hay gente que dice: ay, es pecado comer rana. Bueno, si es pecado para ti lo es, pero Dios dice aquí, la palabra de Dios dice: nada es inmundo en sí mismo. No está hablando de la comida ofrecida a los ídolos. Ahora, hablando de unos sí guardan un día y otros otro, muchos tuercen ese versículo
ellos son los torcidos, la Biblia no se puede torcer, pero ellos lo intentan torcer diciendo, bueno, dice, unos sí tienen un día y otros otro día, entonces sí podemos celebrar Navidad. Ahí dice de los días, sí, pero está bien diciendo el contexto en base a lo que dice la ley de Moisés, no en base a celebrar una fiesta pagana que Jesús nunca enseñó a celebrar Navidad. Los apóstoles nunca enseñaron los apóstoles a celebrar Navidad. A Dios no se le ocurrió nunca la celebración de la Navidad. Si Pablo el apóstol hubiera estado vivo a nuestros días y le hubieran contado qué es la Navidad, Pablo hubiera dicho, ¿la qué? Jesús no enseñó a celebrar su nacimiento. Jesús enseñó a celebrar su resurrección. La Navidad tiene un claro contexto pagano y raíces paganas fuertemente rastreables. La Navidad no es una fiesta que tuviera un contexto pagano que no se pudiera rastrear. La Navidad tiene un contexto pagano terrible, sí se puede rastrear hasta Babilonia, hasta el nacimiento de Tamuz, Semiramis y Tamuz, allá en Babilonia antigua. Tiene historia que se puede rastrear. Entonces, mucha gente dice, bueno, uno celebra un día y otro, entonces el cristiano sí puede celebrar Día de Muertos, el cristiano sí puede celebrar Navidad. No está hablando de eso, está hablando de los términos de los días de la ley de Moisés. Entonces, a mí una vez una señora me dijo, sí se puede celebrar Navidad porque aquí dice unos días celebran un día y otros otro día. Y si lo celebran para el Señor, lo celebran. Y dice, y yo celebro Navidad para el Señor. Bueno, el contexto del pasaje es de la ley de Moisés, no está hablando de la Navidad, ni de Día de Muertos, ni de Halloween, ni de nada de eso. Está hablando del sábado o el domingo. Tú quieres ver lo que quieres ver un permiso en la Biblia para celebrar Navidad. Bueno, la pregunta es, ¿por qué las iglesias de sana doctrina como esta no celebramos Navidad? Muy sencillo. Navidad no está en la Biblia. Toda fiesta religiosa que no esté en la Biblia, no lo vamos a celebrar. Simplemente por eso, así de fácil. ¿Celebramos un cumpleaños? Sí, porque un cumpleaños no es algo religioso. ¿Celebramos el Día de las Madres? Sí, porque el Día de las Madres no es algo religioso. ¿Celebramos el Día del Padre? Sí, el Día del Padre no es algo religioso. ¿Celebramos San Valentín? No, San Valentín sí es algo religioso. ¿Celebramos Navidad? No, Navidad sí es algo religioso. Si Navidad fuera voluntad de Dios, estaría en la Biblia, pero no lo está. No lo está. ¿Y por qué no lo está? Dicen, celebramos a Cristo, el nacimiento de Cristo. Bueno, estás cayendo en el error de Pérez Usa. ¿Sabes quién fue Pérez Usa? Pérez Usa fue el que cuando los bueyes tropezaban y el arca de la alianza se caía, quiso agarrarla y Dios lo mató. Él quiso hacer algo bueno, quiso sostener el arca. Mucha gente que celebra Navidad lo hace con buen corazón, quiere una fiesta donde hable de Jesús, quiere estar con la familia, quiere un día para recordar el nacimiento de Cristo. Tienen buena intención y los reconocemos. Pérez Usa quiso detener el arca con sus manos para que el arca no se cayera. Pobrecita arca, no se vaya a caer. Cuando tocó el arca, ¿qué pasó? Dios lo mató. ¿Pero por qué? Si Pérez Usa estaba sosteniendo el arca de la alianza, ¿por qué lo mató si era algo bueno? Porque Dios nunca enseñó a tocar el arca. Así hay muchas personas que quieren hacer algo bueno, pero que Dios nunca enseñó. Caín, cuando presentó verduritas, legumbres, era algo bueno, quería darle a Dios algo, pero no era voluntad de Dios. Quería su propia religión, su propio método. Así están los de la Navidad. Quieren un día que hable del nacimiento de Cristo, algo bueno, hablarle de Cristo a la gente, pero en una fecha que Dios no enseñó, un rito que Dios no enseñó,
algo establecido que Cristo no enseñó, ¿es algo bueno? Sí, pero el peligro está en que puedes hacer cosas buenas, pero si no son la voluntad de Dios, estás en peligro, aunque sean buenas. Ejemplo, Pérez Usa, que cayó muerto ahí. La ley decía que el arca de la alianza no se debía de tocar con las manos, se debía de llevar tapada y con varas cargarla, no tocarla con la mano. Y que los que debían de cargar las varas eran los levitas. Entonces no obedeció. Mucha gente dice, estamos celebrando a Cristo, es algo bueno. Sí, pero es algo bueno que se sale de la voluntad de Dios, y ese es el pecado. Hacer algo bueno que no está en la palabra de Dios. Y la Navidad es un ejemplo. Mucha gente hace muchas cosas. Entonces, ese es un ejemplo. La gente dice, bueno, ahí dice, el que celebra un día para el Señor, el que guarda un día para Dios lo guarda, y el que no lo guarda, para Dios no lo guarda. No está hablando de fiestas paganas, está hablando de sábado o domingo. ¿Se fijan cómo qué fácil es agarrar versículos de la Biblia para intentar justificar algo que tú quieres justificar? Esta es una regla muy sencillita, fácil de entender. Toda fiesta religiosa que no esté en la Biblia, no la vamos a celebrar porque no es voluntad de Dios, aunque sea muy bonita. Aunque sea bonita. Aunque sea maravillosa y un tiempo de amor, un tiempo de abrazos, lo que quieran. Pero si no está en la Biblia, no se celebra. Ese es el error del catolicismo. Bautizar niños, bebés, no está en la Biblia. Los 7 sacramentos no están en la Biblia. Canonizar personas así nomás porque eran buenas, eso no está en la Biblia. El rosario no está en la Biblia. Los novenarios no están en la Biblia. La confirmación no está en la Biblia. Y etcétera, etcétera, etcétera. Tanta cosa que hacen ellos. Ese es el problema. ¿Quieren hacer algo bueno? Sí, pero se sale de la palabra de Dios. Por lo tanto, no es voluntad de Dios. ¿Quién pone las reglas? ¿Dios o nosotros? Dios. ¿Quién pone las reglas? Dios es quien pone las reglas. ¿Las pongo yo? ¿Yo digo cómo se llega al cielo o Dios dice cómo se llega al cielo? Dios es el que dice cómo se llega al cielo. Yo no me puedo poner a decir, bueno, yo voy a ir al panteón el Día de Muertos y le voy a poner velas a la tumba de mi abuelita y le voy a llevar flores y le voy a llevar comida a la tumba de mi abuelita y le voy a decir, abuelita, pide por mí para que yo también pueda llegar al cielo. Yo no puedo hacer eso. Eso es pecado, se llama nigromancia. Y si yo creo que mi abuelita muerta puede pedirle a Dios que me lleve a mí también al cielo, yo estoy queriendo llegar al cielo en mi método, no en lo que dice la Biblia. Y ese es el peligro. Y por eso tenemos que, los que predicamos el Evangelio, tenemos que enseñar bien claro. Dios es quien pone las reglas, no el hombre. No el hombre. Y si yo leo algo que no me gusta, por eso la Biblia dice que es dulce como la miel en tu boca, pero en tus entrañas produce amargura. Por eso la Biblia la compara como una espada que entra hasta lo más profundo y penetra los coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y las espadas duelen cuando entran. Y Dios compara a su palabra con una espada. Así que si cuando tú predicas todos se sienten bonito y todos se sienten bendecidos y todos se sienten amados y todos se sienten prosperados y todos se sienten bien, no estás predicando bien. Pero cuando tú predicas el Evangelio y al borracho le duele porque le dijiste que los borrachos si no se arrepienten no se salvan, al ladrón le dijiste que si no para de robar no se salva, al idólatra le dijiste que si no deja sus yesos y sus pinturas Dios no lo va a dejar entrar al cielo, etcétera, etcétera, y le dolió y se enojó, esa es la espada de la palabra que está entrando. Si tú no predicas así, no estás predicando bien, estás agradándole al hombre, no a Dios. Y acuérdense que va a haber un juicio. Y también ese juicio va a juzgar cómo predicabas. ¿Predicabas para caerle bien a la gente o predicabas para que la gente se arrepienta y obedezca a Dios?
Pablo decía que él sufría persecución por causa de la predicación de la cruz de Cristo. ¿A Pablo lo apedrearon por predicar bonito? No, ¿verdad? A Pablo lo latiguearon y lo metieron a la cárcel, al cepo, a lo más profundo, con Silas por predicar bonito. A Esteban le aventaron piedras y lo mataron por predicar bonito. A Jacobo el apóstol, Herodes lo traspasó a espada, lo mató a espada por predicar bonito. ¿Le dolió? Eso es lo que hace la palabra de Dios, y la gente por eso cuando la lee quiere ver otra cosa. Cuando la lee quiere ver otra cosa, quiere justificar sus malas obras. Pero nosotros no debemos hacer eso. Dios a veces en su palabra van a decir cosas que a nosotros no nos gustan, pero las tenemos que hacer solamente porque Dios lo dice, porque Dios es más sabio que nosotros. Dios sí sabe el camino al cielo. Jesús mismo es el camino al cielo. Él sabe el camino. Entonces nosotros debemos sujetarnos a Él, no procurar poner nuestra propia justicia. Mucha gente tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque procuran poner su propia justicia. Qué interesante, ¿verdad? Entonces ya casi acabamos. Dice, yo sé, verso 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Está hablando de los alimentos, no de los anatemas, porque hay gente que tiene idolatría y saca este versículo y dice, el que tiene algo por inmundo, para él lo es, y lo voy a dejar ahí. Los anatemas son puertas a los demonios. Los anatemas sí son maldición. Si tú, por ejemplo, tienes una pintura, un cuadro, un dibujo de una calaca, eso es un anatema. Abre puerta a la maldición y a los demonios. Dice, ahí dice, si alguien tiene algo por inmundo, para él lo es. Pero está hablando de la comida, no de los anatemas. Los anatemas sí son inmundos. ¿Qué es un anatema? Un anatema es un objeto, pintura, cuadro, una ropa, un collar, una taza, una cadenita, etcétera, etcétera. Anatema es un objeto que tenga alguna relación con el reino de las tinieblas, que abre puerta a los demonios. Eso es un anatema. Y Dios prohíbe que el pueblo de Cristo tenga anatemas en su casa. Los crucifijos son anatemas. Los rosarios son anatemas. Las pinturas esas chinas con dragones son anatemas. Los budas esos gordos son anatemas. Los tazos de las papitas con dibujos demoníacos son anatemas. Los Dragon Ball y los pitufos y todas esas caricaturas asquerosas con trasfondo satánico son anatemas. Muchas cosas pueden ser anatema. Y la Biblia dice, destruyan al anatema, sácalo de tu casa. El anatema sí es algo inmundo y abominable. Este versículo que dice, si para alguien algo es inmundo, para él lo es, porque Dios hizo todas las cosas limpias, no se refiere a los dragones de arte, según ellos, que tienen en su casa, se refiere a la comida. Entonces no está hablando de los anatemas. Hay cristianos que no les va bien, hay maldición en su vida, maldición en su familia, porque tienen anatemas en su casa. Son objetos físicos que son puerta a los demonios, suficiente para que entre maldición. Un anatema puede ser tan chiquito como un chícharo o tan grande como un camión. Anatema es anatema. Hay que tener discernimiento. Y dice aquí la palabra de Dios, pero si por causa de la comida, ahí te está diciendo, Pablo está hablando de la comida, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Por qué? Porque come cerdo, dice él, según él está mal comer cerdo, y tú le dices, no, está bien, no importa, y se enoja contigo, y por eso deja de venir a la iglesia y se aparta del evangelio por una ridiculez de comer puerquito o no comer puerquito. Te peleaste con él y esa persona se apartó del evangelio por una tontería.
Y el apóstol Pablo enseña, no hagan eso, por favor. Por una ridiculez se apartó del evangelio, se apartó de la congregación, porque se pelearon por la comida. Por favor, no lo hagan. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Sé qué? Se pierda. Dando a entender que la salvación sí se pierde. Si esa persona te peleaste por la comida, esto sí se puede comer, esto no, y dejó de congregarse, dejó de leer la Biblia, etcétera, etcétera, se pudo perder la salvación si se aparta de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Muy interesante. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, o sea, rectitud, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es el reino de Dios. Justicia, rectitud, pureza, limpieza, y aparte paz, y aparte gozo. Eso es el reino de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Ya vamos a acabar. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, tú sirves a Cristo hasta en la forma en que comes. Si tú vas a predicar a otro lado, yo por ejemplo, cuando llegué aquí, yo conocí muchos tipos de comida que yo no conocía. Yo no conocía las tortillas de harina, yo no conocía la machaca, alimentos así como típicos de aquí, ¿verdad? Yo no los conocía y yo me tuve que acostumbrar a la comida de aquí. Entonces, yo puedo hacer tropezar a la gente por la comida. Yo tengo que cerrar mi boca. Si algo no me gusta, no debo andar quejándome por cuestiones tontas como la comida, y yo acostumbrarme por amor a los demás para que ellos se sientan a gusto conmigo y puedan escuchar y recibir el evangelio, ¿verdad? Si yo voy a China a predicar y en China están comiendo rata y me dan rata a comer, ¿tú comerías rata solamente para que te escuchen? ¿Lo harías? Lo tienes que hacer. Si solamente allá es la costumbre que comer rata es como te van a escuchar para que les prediques, y te ofrecen rata, y si tú desechas la rata, se entristecen y no te escuchan, ¿comerías rata? ¡Tráiganme otra! Pero que se les predique la palabra de Dios. No hagas tropezar a la gente por la comida. Este es el platillo típico de aquí, y ellos se sienten lo máximo al haber matado a la rata más grande para dártela a ti, porque eres el invitado de honor. Estás en otra cultura, en otro país, y te ofrecen la rata gorda y grande, y te la tienes que acabar. Y están viendo, esperando que te la comas. En África, cortan las cabezas de los changos y te ofrecen el cerebro del chango hervido. Y ese es el plato principal, y te lo dan, y para ellos eso es honrarte. Si tú lo rechazas, nos rechazó, miren, nos rechazó, vámonos, no te escuchan, cierran su corazón. El apóstol, este es un capítulo que enseña que la comida es algo que tú tienes que evitar que sea tropiezo a los demás. Te comes el cerebro de chango y les predicas. Tiene muchas aplicaciones este pasaje, muchas aplicaciones, pero no hagas que tropiece por la comida. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aquí está la clave. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es muy importante, ¿verdad? Muy importante. Aprende esas dos palabras, paz y mutua edificación. Eso es la voluntad de Dios en la congregación, paz y mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Aquí tocamos el punto del vino. ¿Está mal tomar vino?
¿Un cristiano puede tomar vino? Dicen, Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino por sus frecuentes enfermedades. El apóstol le recomienda al discípulo tomar vino. A Timoteo, ¿está mal tomar vino? Bueno, ¿por qué le recomendó tomar vino? Por salud. El alcohol mata bacterias y mata parásitos. Pero si tú tienes un pasado borracho, si tú tienes un pasado de alcohol, obviamente no lo vas a hacer. ¿Qué es lo mejor? Vámonos a estudiar. ¿Qué es lo mejor? ¿Tomar o no tomar? No tomar es lo mejor. Y la Biblia dice en Proverbios, no es de los sabios el vino, no es de los reyes el vino, porque el vino los hace errar en sus caminos. Y si la Biblia te dice, no es de sabios el vino te hace errar en tus caminos, ¿qué te está diciendo la Biblia? ¿Que tomar vino es lo mejor o no es lo mejor? No es lo mejor. Lo más sabio es no tomar, y nosotros vamos a elegir el camino más sabio, no el que nos guste a nosotros. Y la Biblia dice bien claro, el vino hace errar en el camino. Entonces, la Biblia está permitiendo que el cristiano pueda tomar alcohol, porque Pablo le dijo a Timoteo eso. No, le dice que es por su enfermedad. Aparte, el vino de uva de ese tiempo era como el tepache de piña. Era uva pisadita y fermentadita. ¿Cuántos grados de alcohol? ¿5 cuando mucho? ¿Cuántos grados de alcohol tienen las bebidas modernas? Hasta 40 o más. Parece alcohol para cortadas. Si comparamos la bebida fermentada alcohólica del pasado, eran solo uvas pisadas y ya. Piña como un tepache y ya. Pero las bebidas modernas alcohólicas superan hasta en 10 veces el alcohol que contenían los productos del pasado. No es lo mismo. No es igual. Entonces lo mejor es no hacerlo. ¿Hay cristianos que toman? Sí, pero cuando lo hacen están haciendo tropezar a los demás. Miren, ese es cristiano y está tomando. No es bueno, no es lo mejor. Por eso la Biblia dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Si yo voy a predicar el evangelio al mercado, al centro, y luego los que me vieron predicando al rato me ven a mí con una cerveza, ¿me van a creer? Claro que no. Por supuesto que no me van a creer. O me ven con un vaso de vino, ¿me van a creer? Ahí dice, no hagas nada que tu hermano se ofenda o tropiece o se debilite. Todo por amor, ¿verdad? Ellos no saben que tal vez yo tengo una enfermedad de la panza y lo hago para matar las bacterias, que yo no tomo, pero en esa ocasión lo dice, no, dice, por amor no lo hagas, ¿verdad? Entonces la gente quiere ver en la Biblia lo que quiere ver y tropieza. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aprende este verso. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tú estás comiendo cerdo y tu conciencia viene un pensamiento, ¿está bien comer cerdo o está mal? Ay, no sé. Bueno, pues ni modo, me lo voy a comer. No sé si está bien o está mal. Y te lo comes con ese pensamiento, es pecado. Todo lo que no viene de fe es pecado. Si hay algo que en tu corazón te está diciendo, bueno, no estoy seguro, ¿será? ¿No será? Y lo haces pero con duda, la Biblia dice que es pecado hacerlo así. Hablando de la comida, ¿verdad? Porque la falta de paz es un aviso de Dios. No lo hagas. El Espíritu nos avisa. Jesús dijo, busquen la paz y síganla. Si hay una alarma interna en la conciencia que te sientes intranquilo, es Dios. Te está diciendo no lo hagas. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo que no es de fe es pecado. Gracias Padre Celestial por esta tarde, Señor, que nos permites escudriñar tu palabra. Tú nos invitas, Señor, en esta tarde a andar en amor y a hacer todo por amor, a no hacer tropezar a nuestros hermanos, Señor, a estar firmes en Cristo. Yo te alabo, te bendigo y te exalto y te doy gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú haces.
Perdónanos si en el pasado hemos hecho tropezar a alguien, Padre. Perdónanos, Señor, si en el pasado hemos hecho tropezar a alguien con nuestros actos. Te pedimos perdón. Ayúdanos a andar en amor y a hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú vienes pronto. Enséñanos a caminar agradándote en todo, a escudriñar las Escrituras, a escudriñar tu palabra y a encontrar esas hermosas perlas que están en tu palabra, Señor. Bendito seas, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.